Muy buenos días, fuerte y gran abrazo para todos, declarando la bendición de nuestro Padre Eterno en la vida de todos nosotros, su gracia, su favor, su bendición, especialmente su cobertura con todo lo que ella implica en la vida nuestra, en cada una de nuestras actividades, en cada uno de lo que decimos, hacemos, pensamos, en lo que andamos. Que esa cobertura divina y esa gracia divina que se manifieste plenamente en la vida de todos nosotros. Así que bienvenidos todos, bendecidos todos. Yo declaro que el tema que hoy vamos a hacer un breve recuento del tema anterior, porque son cosas que se necesitan fijar, no simplemente de oír, sino de fijarlas en nuestras mentes. Y luego le damos continuidad, o mejor dicho, iniciamos un tema que les voy a dar la introducción hoy, pero que es de suma importancia, como siempre digo, es de suma importancia para nuestras vidas, para que todos seamos de alguna manera cónsonos con nuestra vida, lo que decimos, lo que hemos predicado, lo que hemos enseñado, lo que hemos aprendido, en fin. Esa es de alguna manera la exhortación que Dios a través de su palabra nos hace como ministros y que nosotros también procuramos hacerlas, porque como dijo el profeta Juan el Bautista, si nosotros callamos, las piedras mismas hablarán. Entonces, se hace necesario esto, más allá de crear una religión, más allá de vivir de una manera religiosa, que hay cosas que por supuesto tienden a volvernos religiosos, pero me refiero a que más allá de eso es tener claridad y conciencia en lo que estamos aprendiendo. De eso se trata, y ese es el énfasis que nosotros como ministros procuramos hacer. Así que una vez más, bendecidos todos, bienvenidos, un gran y fuerte abrazo, y que hoy podamos adentrarnos en este mundo fascinante, hermoso de las Escrituras, para llegar a tener conclusiones claras de qué vamos a hacer o qué vamos a continuar haciendo en la vida nuestra. Bien, nosotros iniciamos un tema que lo llamamos Fundamentos de Reino. Este es un tema infinito, este tema no se termina. Solamente mencionamos dos o tres cosas basándonos en la vida del Señor, no en la vida, sino en algunos aspectos de la vida de Moisés, de acuerdo a lo que establece el capítulo 11 del libro de los Hebreos. Pero antes de eso, yo rápidamente doy una conclusión de la primera parte de este tema, que fue más o menos así. Esta fue la conclusión del primer punto. Pedir lo que ya Dios en la eternidad nos dio. Buscar lo que Él ya de alguna manera puso en nuestro camino. Y llamar a las puertas que ya Él abrió. ¿Okay? Es una interpretación distinta a la interpretación tradicional que hemos oído a través de los tiempos. 2. Todo aquello que hoy quiero recibir, debo dar de ese algo, así sea simbólico. 3. Necesariamente debo diferenciar mi rol, mis funciones como rey y como sacerdote. Debo hacer esa diferencia en mi vida y por supuesto mantenerlas. Dijimos también que si hoy tenemos una posesión
que de alguna manera tenemos una posesión hoy donde no reinábamos ayer y logramos hoy poseerlas, reinar sobre ella, porque la posición, es decir, la intercesión como sacerdote, no se las dio. Hay que mantenerla, porque si la descuido, descuido también. Si descuido la posición, descuido automáticamente la posesión. Quinto, lo que adquirimos por el Espíritu se sostiene. En otras palabras, no puedo sostener con la carne lo que obtuve, lo que adquirí por el Espíritu. Y por último, en ese primer punto, hablamos de que solo en el tiempo de Dios, solo en el tiempo de Dios veremos su gloria. O sea, no es cuando yo quiera, no es porque yo llore, porque diga, Señor, quiero ver tu gloria hoy. No, eso no funciona así. Según tu tiempo, por eso es que debemos alinearnos a ese tiempo que a veces no lo entendemos, no lo comprendemos. Así tengamos visión profética, muchas veces no entendemos algunos tiempos. Cuando lo logramos entender, entonces, ahora sí. Otra de las cosas que vimos en la segunda parte es que los fundamentos del reino son principios divinos, principios espirituales, principios eternos y principios universales. Esos son fundamentos del reino, es decir, funcionaron ayer, funcionan hoy, funcionarán mañana. No están sujetos a modas, no están sujetos a tiempos, están sujetos solo y exclusivamente a que la voluntad de Dios sobre esos principios cumpla su tiempo, su plenitud, y a su vez se manifieste. Oído con eso, porque la naturaleza nuestra humana, ojo, es ser hiperactivos, ansiosos, nerviosos, nos desesperamos, nos angustiamos. Esa es nuestra naturaleza humana. Pero cuando estamos practicando principios que son, repito, divinos, espirituales, eternos y universales, sobre la base de esos principios debemos descansar para que nuestra naturaleza humana se sujete y se someta a nuestra naturaleza divina. Wow, yo sé que no es fácil entender una cosa y la otra, pero hay que buscar esa diferencia. Otra cosa que vimos es las 5 características principales, básicas de una oración, que es la fe en Dios. Es sin acepción de persona, porque es cualquiera que no dude, cualquiera que crea, cualquiera que perdone. O sea, no se trata de que yo ore mucho, no se trata de que yo sea pastor. No, eso no tiene nada que ver con posiciones eclesiásticas, ni tradicionales, ni rudimentarias, ni religiosas. Tiene que ver es con fe. Y Jesús dijo, cualquiera. Ok. También hablamos de los 3 principios básicos del por qué Dios me hizo rey y sacerdotes. Eso están en los mensajes anteriores. Y por último, refiriéndome a los temas anteriores, hablamos de los fundamentos del reino extraídos, repito, los fundamentos del reino no tienen fin un tema como los fundamentos del reino, pero sobre la base de Hebreos capítulo 11, versículos 23 al 29, que relacionado con la fe de Moisés, sobre esos aspectos, extrajimos estos principios. ¿Cuáles son, pastor? Es bueno recordarlos. 1. Fe versus decreto. Donde enfatizamos, al final de esa explicación, enfatizamos que si cuando nosotros retenemos
el principio de reino, ese fundamento de reino por encima de las circunstancias, ¿ok? Las circunstancias, por muy adversas que éstas sean, por supuesto, hasta donde nos sea posible, ¿ok? Humanamente hablando, Dios se encarga del resto. Nosotros retenemos, como pasó con los padres de Moisés, que retuvieron al niño por 3 meses, yendo en contra de un decreto. Su fe fue en contra de un decreto, pero por supuesto, ese niño iba a crecer, se iba a desarrollar, iban a ser descubiertos y entonces ellos iban a sufrir más porque ya se habían encariñado por el niño, pero ellos retuvieron hasta donde pudieron ese fundamento de reino, fe versus el decreto. Y Dios se encargó de los demás y ya la historia usted la conoce. Luego vimos que cuando Moisés fue grande, hablamos allí de la responsabilidad personal. La responsabilidad personal. Ya aquí se sale el diablo, se salen los demonios, ahí se salen esposa, hijos. No, que es culpa de él, que es culpa del otro. No, es una responsabilidad personal. Es un principio. ¿Ok? Es decir, rehusarnos, seguir llamándonos copartícipes de un sistema perverso que nosotros sabemos que sus funciones están en contra de los fundamentos del reino que nosotros manejamos. Cuando yo manejo un principio de reino, un fundamento de reino, y veo que las funciones de un sistema, por mucho que me agrade desde el punto de vista humano, está violando, no funciona como tal, yo no debo hacerme partícipe como lo hizo Moisés. Moisés, cuando ya fue grande, asumió su responsabilidad y dijo, no, vale, este sistema donde yo estoy, a pesar que me eduqué en él, me formé en él, me gradué en él, me hice abogado en él, en fin, me hice arquitecto, estudié en las universidades de ellos, pero ellos no están conforme al propósito divino. Yo rehúso seguir formando parte de ese sistema. 3. Vivir en tiempos con mentalidad de eternidad. ¿Qué significa eso? Saber que nuestros tiempos están en las manos de Dios. 4. El balance de las riquezas. ¿A qué me refería en eso del balance de la riqueza? Dejé este pensamiento allí o esta expresión. Lo que Dios nos quiere, o mejor dicho, lo que Dios quiere manifestar en nosotros, es mucho más grande y más duradero que lo que nosotros podemos alcanzar o adquirir por nuestra afán, ansiedad y esfuerzo propio. Siempre lo de Él será mayor. Y a eso es que debemos sujetarnos. ¿Ok? 5. Mirando lo que no se ve. Otro principio, otro fundamento. Wow, pero es que yo no estoy viendo, pero yo sí. ¿Ves? Tus ojos físicos te dicen, pero no es lo que veo. Las circunstancias te dicen, pero no es así. Pero entonces Dios, que tiene una visión mayor, la pone en tu corazón y dice, cierra los ojos y mira a través del Espíritu para que puedas ver lo que no se ve. Lo que pasó con Moisés. Moisés anduvo como mirando lo invisible. Es decir, no se veía para los ojos de ninguno, pero él lo veía. Algo así, grosso modo, lo que quiero decir. 6. Lo que estás dispuesto a dejar atrás es lo que garantiza cuán lejos podemos llegar. 7. El poder, escucha esto, el poder de celebrar el significado del derramamiento de la sangre de Jesús por nuestras vidas. En el universo no hay nada mayor que esto.
Nada. Entender eso, poder celebrar ese derramamiento es otro fundamento. Por último dijimos que Dios te abre el mar, simbología de múltiples circunstancias para que pases de un lugar a otro, de una posición a otro, de un nivel a otro nivel, de una situación a otra situación. Dios te abre el mar. Pasas a otro nivel, pero te lo cierra para que no caigas en la tentación de devolverte. Y así concluí. Hay personas que físicamente hablando, materialmente hablando, lógicamente hablando, pasan de un lugar a otro, pero mentalmente no pasan. Y como pasaron físicamente, materialmente, lógicamente, pasaron al otro lugar, o mejor dicho, Dios le abrió el camino para que pasaran al otro lugar, pero ellos permanecieron mentalmente en el lugar antes de cruzarlo. Fíjate que físicamente Dios abrió el lugar, Dios abrió el mar, te abrió las circunstancias, te dio la provisión, pasaste a otro nivel, estás en el otro nivel, pero mentalmente no estás. Entonces eso significa que esa persona queda apresado, queda estancado, se movió físicamente, pero no mentalmente. Y más temprano que tarde, ese atrapamiento, esa cosa que lo atrapó, mentalmente hablando, no lo dejará avanzar, aunque físicamente se esté moviendo. Wow, esto es, no sé si lo captaste, pero cuando mentalmente quedamos apresados en una situación, en tiempo, lugar o espacio, aunque nos movamos a otro lugar, nos mudemos, por ejemplo, esa mentalidad te tiene atrapado. Le pasó al pueblo judío, al pueblo de Israel, quiero decir. Ellos pasaron de la esclavitud a la libertad, físicamente hablando, materialmente hablando. Salieron de Egipto y fueron al desierto, vía camino a la tierra prometida. Pero su mentalidad se quedó en Egipto. Y paso a paso, cada vez que ellos se movían, supuestamente hacia adelante, oído, cada vez que ellos se movían supuestamente hacia adelante, lo que realmente estaban haciendo era dar pasos hacia atrás. Por eso yo digo, y lo digo y lo mantengo hasta ahora, que el pueblo de Israel cuando salió de Egipto tenía bendición, pero no tenía propósito. ¿Ves? Entonces nosotros podemos tener bendición material, pero si no tenemos propósito, dónde y cómo invertir nuestra bendición material, sino que estamos pensando en el atrapamiento mental, entonces podemos avanzar, pero no progresar. Wow, ahí te dejo eso. Podemos avanzar, pero no progresar. Podemos avanzar, pero no progresar, porque estamos atrapados en el mundo del pasado, en el mundo que creímos que Dios nos abrió puerta. Por eso dije, Dios nos abre puerta para pasar a otro lugar, pero nos la cierra para que nosotros no caigamos en la tentación de regresar, aunque lastimosamente, desde el punto de vista psicológico, estemos aún atrapados en ese lugar de donde Dios nos sacó. Ahí te lo dejo, para que lo analices, lo pienses. Cerré diciendo estas palabras. Los milagros, yo las llamo intervenciones divinas, pero popularmente, tradicionalmente se les llama milagros.
las intervenciones divinas, entre paréntesis milagros, que se produzcan en nuestras vidas, son y serán, oído, son y serán consecuencias de nuestro andar por fe. Son y serán consecuencias de nuestro andar por fe. Estamos andando por fe. El siguiente paso, una intervención divina, se produce el milagro. Estamos andando por fe. El siguiente paso, una intervención divina, se produce el milagro. Estamos andando por fe. El siguiente paso, una intervención divina, se produce el milagro. Ese milagro que nosotros a veces decimos, wow, ¿cómo sucedió esto? Ok, muy bien. Grosso modo, eso fue los 3 puntos que hablamos del tema Fundamentos del Reino. Hoy vamos a darle una introducción, porque tal vez no me va a dar tiempo para terminarlo, de algo que yo quiero llamar como tema, lo quiero llamar legado a nuestras generaciones. Fíjate que esto es pero tan importante, legado a nuestras generaciones. Herencia para nuestros descendientes directos. Herencia para nuestros descendientes directos. Esposa, hijos, nietos. Descendientes biológicos. Pero a veces no tenemos hijos físicos o biológicos, porque por alguna razón X, pero Dios nos da hijos que nosotros a veces llamamos espirituales, hijos de la vida, con los que interrelacionamos. Entonces, esto que estoy hablando forma parte de ese legado. El legado a nuestras generaciones. Ok. Para ello voy a ir despacio, muy despacio, para fungir como maestro con la finalidad de que esto se vaya entendiendo y vaya encajando una historia bíblica, teológica, real y verdadera en su tiempo, como extraigo yo de aquel tiempo a nuestro tiempo. ¿Cómo lo aplico para que esto de alguna manera se convierta en mi diario vivir y yo pueda disfrutar sin religiosidad, sino con suficiente discernimiento espiritual de cómo andar en mi tiempo sobre los fundamentos en los cuales anduvo los profetas, en este caso que voy a hablar hoy, Isaías. En Isaías capítulo 61, para aquellos que anotan, hoy voy a dar varios textos bíblicos para que usted tenga la opción, no es una imposición, pero sí la opción de revisarlos después con calma. Isaías capítulo 61. Inicia ese texto diciendo lo siguiente, o estableciendo lo siguiente. El subtítulo, que no es inspirado, sino que fue puesto por algún teólogo allí, es algo así como la futura gloria de Sión. Sión proféticamente es la iglesia, proféticamente, la iglesia en el futuro. Cuando se habló de esto, se estaba hablando futuramente, o mejor dicho, se le dio la connotación teológica de que Sión era no sinónimo, pero se asemejaba a lo que es la iglesia hoy. Establece la Escritura lo siguiente: levántate, resplandece, porque ha venido tu luz. No te pierdas esto, tu luz. Y la gloria de Elohim, de el Elión, del Altísimo, del Shaddai, como lo queramos llamar, allí dice Jehová, la gloria de Elohim ha nacido sobre ti. Fíjate bien. Luego el versículo 22, en su última parte, hay, que yo lo llamo, una especie de firma. Dios firma, suscribe,
se compromete con todo lo que dijo en ese capítulo 61 y por supuesto el resto de los otros capítulos, pero específicamente el 61, hay un contexto. Hay 20 versículos entre el versículo 1 y el versículo 22. Y en esos 22 o en esos 20 versículos hay cantidades de promesas. Entonces Dios firma diciendo, yo, allí dice Jehová, pero es Elohim o es Adonai o cualquiera de los nombres de Dios en el Antiguo Testamento, yo Elohim a su tiempo haré que esto sea cumplido pronto. No te lo pierdas. Levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Elohim ha nacido sobre ti. Luego vienen, que usted lo va a leer, por supuesto, por eso yo no tengo tiempo de leerlo en este momento, pero usted sí. Entonces, al final dice, yo Elohim, a su tiempo, haré que esto sea cumplido pronto. Es un compromiso de Dios. Y cuando tú te pongas a leer todas esas bendiciones y promesas que están allí, amigo, mira, va a ser algo extraordinario. Fíjate bien, deducciones. Esta profecía ha tenido cumplimientos parciales a lo largo del tiempo. Sin embargo, hoy, José Silva, hoy que se cree él, José Silva, yo, me comprometo yo, ¿ok? Y eso se compromete usted. No que el pastor me dijo, que me inculcó desde el púlpito. No, me comprometo yo, José Silva. Creo que debemos de alguna manera personalizar esta profecía. Personalizarla. Y creer firmemente que tiene hoy y ahora pronto cumplimiento en mí. Fíjate que lo estoy personalizando. ¿Por qué lo estoy personalizando? Porque dice, vuelvo otra vez al versículo 1, 61 de Isaías. Levántate. Si yo lo personalizo, me está diciendo José Silva. Vamos a ver qué nombre busco por ahí. Aquí está Rosario. Y por ahí está Ismar Vargas. Entonces Dios les está diciendo, por ahí está Elohim, que este es Francisco. Y por ahí vi a Eunice, y por ahí vi a otros, a María Fátima Ferreira, mi hija. Por ahí está Eunice. Fíjate, porque si tú lo personalizas, Eunice, Rosario, Ismar y todos los que están aquí, diría, José Silva, en este tiempo, levántate. Si me está diciendo que me levante, es porque me he caído, he fallado, he fracasado en algo, o estoy muy acomodado en mi zona de confort. Usted busque las circunstancias que se asemejen a usted. Y le dice, levántate, resplandece. ¿Por qué le dice resplandece? Porque ha estado opacado. Entonces me puede estar diciendo a mí, o mejor dicho, me está diciendo a mí personal. Por eso digo que esta profecía tenemos que personalizarla. Y me dice, José Silva, allí ponga su nombre, levántate, has estado caído. No, Señor, yo no me caí. Sí, he estado caído. Si Dios me dice que me levante, hermano, mire, no refute. Pero si estoy parado, no puedes estar parado, puedes estar viviendo en un 16º piso, pero Dios te dice que te levantes, es porque Él te ve caído. Y si te dice que resplandezca, es porque está viendo que tu luz no está brillando. ¡Wow! Dios. Y luego te dice, ¿sabes por qué tienes que levantarte y tienes que resplandecer? Porque ha llegado tu
Tú. Si estuviéramos en la congregación te diría, diga tú. Porque tú te estás refiriendo a ti, lo estás personalizando. Tú, porque ha venido tu luz. Es decir, llegó tu tiempo, llegó tu hora, llegó la luz. A lo mejor estabas andando en luces que no eran. Estabas andando en luces que no eran la tuya. Estabas andando a la luz, no sé, de un gobierno, por decir algo. A la luz de un empleado, de un empleo. A la luz no sé, de otro. Estaban dando a su luz, es decir, los pasos que ellos daban, los daba yo. Y Dios te está diciendo, mire amigo, llegó tu luz. Es decir, no vas a andar de aquí en adelante en luz de otro, vas a andar en tu propia luz. Y luego te dice, y la gloria. ¿Se acuerda que dije en uno de los pensamientos anteriores que solo en el tiempo de Dios veremos su gloria? ¿Te acuerdas que te lo dije? Bueno, entonces aquí Dios te está diciendo, la gloria de Dios, de Elohim, ha nacido sobre ti. Es decir, no hay escapatoria a esta unción divina, no hay escapatoria a esta profecía divina personalizada. Dios te está diciendo, levántate personalmente, resplandece a ti. ¿Pero por qué? Pero si yo me siento bien aquí donde estoy. No, yo quiero que ahora, porque ha venido tu luz, la mía, sí. Y bueno, y la luz que tenía era prestada. Tu lámpara era prestada a lo mejor. La revelación en la que estabas andando era la revelación de otro que te había dado, no la tuya, no la que tú recibiste. Santo, quiera Dios que me estés entendiendo, Señor. Es decir, el pastor puede recibir una revelación y esa revelación compartirla con la congregación. En este momento yo puedo tener una revelación y la comparto con ustedes, ¿ok? Sin embargo, si esa revelación que tuvo el pastor que está compartiendo con ustedes no se hace una revelación propia, andarás a la luz del pastor, no andarás en tu propia luz. Y Dios quiere que tú andes en tu propia luz, en tu luz, en tu luz, en tu revelación, en la tuya, en la que Dios te ha dado, o en la que Dios manifestó a través de la revelación de otro. Porque yo puedo tener una macro revelación y tú la puedes tener micro, pero es tuya. Es tuya. Y en esa luz tuya, entonces tú vas a comenzar a andar. Porque ha llegado tu luz. Y la gloria de Elohim ha nacido. Ha nacido. Quiere decir que la gloria de Dios se estuvo gestando dentro de ti. Oh, santo. Dios mío, pero ¿cómo te hago entender esto, Padre de la gloria? Abre las mentes, los corazones. Fíjate, si nació, es porque se estuvo gestando. ¿Por cuánto tiempo se estuvo gestando la gloria de Dios en ti o en mí? No sé, 9 meses, 1 año, 2 años, 3 años, 5 años, 40 años. La gloria de Dios se gestó en Moisés durante 40 años, yo diría que en 80. Porque a los 80 fue que él salió. Entonces no sabemos cuánto tiempo la gloria de Dios se ha estado gestando, pero proféticamente tomo este texto desde hace 2750 años y lo traigo al tiempo presente, hoy 1 de marzo. Un mes glorioso, 1 de marzo, un mes sumamente glorioso. Y en este tiempo te digo, hoy ha nacido la gloria de Dios en ti, sobre ti. Y en esa gloria, en esa luz, comenzamos a andar. Ahora hay que agarrar a esa gloria que está recién nacida, oído, y mirarlos, oído, y mirar. Echar la vista retrospectiva y mirar los mensajes que finalizamos el domingo pasado
y tener en tus manos esa gloria y cuidarla por un tiempo, que esa gloria que sea la fe versus decreto, que cualquier decreto que venga, que tú veas que vaya a perturbar la gloria, tú levantes tu fe como lo hicieron los padres de Moisés y guardaron esa gloria por un tiempo hasta que la gloria se fue gestando, se fue creciendo, desarrollándose, hasta que esa gloria se materialice en eso que tú y yo hemos estado esperando por años. A su nombre y gloria. Recuerda que Dios firmó ese decreto, Isaías 61, en su última parte diciendo, yo Elohim, a su tiempo, 61, Isaías 61, quise decir, el último versículo, que es el versículo 22, en su última parte dice, yo Elohim, a su tiempo haré que esto sea cumplido, y le añade, pronto. Pronto. Muy bien, entonces ya expliqué por qué yo digo que esto lo podemos personalizar. Estoy hablando de Isaías 61. 61, versículo 1. 60, 6, 1. Ok. Ahora surgen unas preguntas para luego hablar rápidamente por el tiempo de algunas cosas, fíjate. Preguntas interrogantes que me surgen en medio de todo esto. Y debo darme respuesta con seria responsabilidad. Con seria responsabilidad, porque estoy tratando algo que pudo haber sido global, lo estoy extrayendo para que sea personal. Primera pregunta. ¿Puede la gente confiar en mí? Una buena pregunta. Eso solamente lo puede responder cada uno. 2. ¿Hay congruencia y concordancia con mis pensamientos, sentimientos, emociones, palabras y acciones con aquello que yo predico, con aquello que yo enseño, con aquello que yo vocifero, con aquello que yo aparento? Hay una congruencia en mis momentos difíciles, porque podemos estar muy claros, nosotros podemos ser muy valientes en los púlpitos y muy cobardes cuando estamos solos. A veces decimos, no, eso no puede ser. Nosotros cuando estamos en púlpito decimos mil cosas, pero podemos ser cobardes y miedosos cuando estamos solos. Eso puede suceder. Tercero, procuramos de alguna manera hacer que las cosas sean así, congruentes y concordantes. Cuarto, ¿puede mi esposa, que es la persona más cercana, mis hijos, mis familiares, las personas cercanas a mí, dar testimonio que de mi vida pueden decir, no, sí, como una persona le dijo a alguien en una oportunidad, me invitaron a mí a dar un mensaje en algún lugar, entonces yo no conocía a la persona, sin embargo le dije, sí, con gusto, hermano, allí voy a estar, no te preocupes. Mire que somos pocas personas, no sé qué, en un barrio, no te preocupes, hermano, yo voy a estar allí, sí, con mucho gusto. Y esa persona le consultó a otro y el otro le dijo, mire amigo, si el pastor José Silva le dijo que venía, espérelo, ese viene. Esa persona dio testimonio de mí. ¿Pueden personas dar testimonio que cuando tú das una palabra vas a procurar en todo lo que puedas cumplirla? Quinta pregunta. ¿Nuestro mensaje genera incertidumbre
dudas, temor, miedo, o nuestros mensajes generan confianza? 5 preguntas. El único que la puede responder es usted. El único que la puedo responder soy yo. Ahora bien, pastor, ¿qué pretende usted hacer con esto? Yo escribí lo siguiente. No es un llamado a una vida santa. No es un llamado a una vida santa. Ni es un exhorto a la santidad. ¿Por qué? Porque de la santidad, o mejor dicho, la santidad en una persona es trabajo único y exclusivo del Espíritu Santo. Ningún pastor, por muy santo que sea, puede santificar a otros, no puedes. Y si lo intenta, está usurpando un lugar. Es el Espíritu Santo que exclusivamente puede santificar a alguien. Cuando nosotros entendemos lo que es la santificación o la santificación y la santidad, es otra cosa. Esa santidad que nosotros por ahí que nos mencionan, eso realmente humanamente no existe. No existe. Y si existe, es el Espíritu Santo encargado de eso. Vamos a seguir avanzando. El llamado que yo hago hoy es un llamado consciente. Es un llamado más a ser consciente que inconsciente de nuestras responsabilidades. Solamente. Cuando yo descubro mi responsabilidad, en eso debo aplicarme. ¿Ok? Para eso te voy a hablar de 2 o 3, dependiendo del tiempo, de principios o fundamentos que de alguna manera a los que fuimos llamados. Entiéndase. Como le dije antes, yo personalizo esa profecía, pero al mismo tiempo que la personaliza me doy cuenta que es una gran responsabilidad. Y cuando me doy cuenta que es una gran responsabilidad, escudriño las Escrituras para que la Escritura me ayude. Anota textos bíblicos. 1. Génesis capítulo 1, capítulo 1 al 3. Para que lo leas. Yo sé que lo has leído, pero vuélvelo a leer. Y también vas a leer el Salmo 8. Ahora bien, ¿qué vamos a ver allí? Lo primero que vamos a ver es que, por ejemplo, el Salmo 8 dice: ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria, o el hijo del hombre para que lo recuerdes o lo tomes en cuenta? Lo hiciste reinar, señorear sobre las aves de los cielos, en fin, y hace una descripción de qué es el hombre. Entonces yo deduzco sobre la base de ese texto bíblico, Génesis 1 al 3, capítulos, y el Salmo 8, lo siguiente: fuimos creados, creados para señorear en el mejor sentido de la palabra. Dije que iba a hablar como maestro. Fuimos creados para señorear en el mejor sentido de la palabra. ¿Qué ha pasado? Que el hombre, en su perversión ideológica o en su perversión interpretativa, cree que señorear es oprimir, y por eso se formaron tantos opresores en la antigüedad, y aún algunos otros, pocos, pero existen todavía. Entonces fíjate, enseguida yo cuando veo todo este contexto y veo esa palabra profética en el capítulo 61 de Isaías, y me doy cuenta que hay 5 preguntas que yo debo hacer y hacerme, contestarme, verificarlas, etcétera.
Entonces yo digo, ya va, punto número 1 en este día. Yo fui, como lo estoy personalizando, yo fui creado para señorear, no para oprimir, no para señalar, no para condenar, sino para señorear. ¿Ves? Señorear sobre las circunstancias, ser señor. Que la gente te reconozca como señor, en todo el buen sentido de la palabra. ¿Ves? Pero ¿qué sucedió? El primer mundo, el mundo creado para aquel entonces, según Génesis capítulo 6, versículo 5, oído, establece que el designio de aquel entonces del pensamiento en el corazón del hombre era de continuo solamente el mal. ¿Lo ves? El hombre que fue creado para señorear, su pensamiento no fue de un señor alineado al Señor de los señores, sino que fue un pensamiento de constantemente hacia el mal. Y dice la Escritura que Dios se arrepintió de haber creado al hombre. ¿Lo ves? Te creé para que señorees, no para que oprimas. Te creé para que fueras justo, no para que tu pensamiento y tu accionar fuera el mal. ¿Lo ves? Entonces, yo debo analizar en esa profecía personal para mi andar en qué estoy señoreando y recordar la enseñanza que di domingos atrás sobre el reinado y el sacerdocio. Sobre qué estoy reinando, sobre qué no estoy reinando, cómo voy a actuar como rey, cómo voy a actuar como sacerdote. Todas esas cosas debo yo analizarlas y alinearlas. Amén. Ok. Segundo, finalizando el punto número 1, yo debo entender que mi originalidad, según la creación de Dios, es para señorear, pero que de alguna manera ese ordenamiento divino fue pervertido humanamente hablando. Desde el punto de vista de Dios continúa siendo el mismo, pero desde el punto de vista humano fue pervertido. Lo voy a decir de otra forma. Desde el punto de vista de la eternidad es así, seguirá siendo así, pero desde el punto de vista humano fue pervertido en el tiempo. Segundo, anota, Génesis capítulo 1, versículo 11, versículos 20 y 24. Allí la palabra que prevalece, la palabra que más se nombra, es la palabra produzca. Produzca. Y dice que Dios dijo, produzca la tierra. Después dijo, produzca las aguas. Produzca la tierra. Entonces cuando yo veo que Dios habla de producir o hacer producir algo, yo inmediatamente me voy a entender que Dios dijo, o que Dios estableció, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Originalmente, si Dios es productor, Dios me hizo productor. Y no tan solo me dio la capacidad de producir, sino de hacer producir la tierra, de hacer producir las aguas. Eso significa, mis amados, que en el área donde yo me encuentre, y eso le dije a mi esposa en la mañana, que hay una palabra que choca, que me enseña, que me exhorta, porque la palabra tiene que ser así. La palabra, cuando viene de parte de Dios, que te revela algo, es una luz, pero una luz que alumbra primeramente tu vida introspectiva y retrospectiva, para tú decir en dónde estuve o en dónde estoy
o cómo estoy introspectivamente hablando. ¿Lo ves? Entonces, somos productivos y tenemos la capacidad dada por Dios para hacer que cosas que no producían, produzcan. Y por eso hablé de personalizar la profecía y hacer que lo que no esté produciendo, profetizar sobre ellos para hacer que produzca. Produzca ahora mi profesión, produzca ahora mi ministerio, produzca ahora mi empleo, produzca ahora lo que hago, lo que soy. Es una palabra profética, es una palabra de revelación, es una palabra de inspiración, es una palabra que debe, a partir de hoy, ser una constante en nuestras vidas cuando vemos que algo se está estancando en nosotros sobre la base de la productividad. ¡Wow! Hay que agarrar palco. Entonces, nuestra naturaleza divina, que muchas veces no concuerda con nuestra naturaleza humana, en la mayoría de los casos, es en segundo lugar una naturaleza productiva, como punto número 2 en el día de hoy. Wow, voy a continuar por el tiempo. Génesis capítulo 6, versículo 9. Allí establece que cuando Dios se dio cuenta que el pensamiento en el corazón del hombre era continuamente el mal, Él dijo, debe haber alguien. Oye, porque no todos pueden ser exactamente igual. Y dice que miró y vio a un hombre que dentro de sus generaciones era justo y perfecto. Entonces, como el tercer punto o principio que te enseño hoy, fuimos creados para ser perfectos en nuestras generaciones. Por eso hablo de que el mensaje es un legado a las generaciones. Es un legado que tenemos que dejar. Entonces, ser perfecto en nuestra generación. ¿Qué quiere decir eso? Que mientras la generación de aquel entonces, sobre la base de Noé, de aquel entonces era un pensamiento constante hacia el mal, había alguien que iba contrario y solamente al ir contrario lo hizo perfecto y lo hizo justo. Ahora, ¿qué es ser perfecto? No se trata de no cometer errores o no tener defectos. Oído, ser perfecto no se trata de no tener errores o de no tener defectos. Se trata más bien de reconocer mis errores, responsabilizarme por mis errores, corregir mis errores y, de ser posible, indemnizar a aquellos que por mis errores fueron afectados. ¿Lo ves? Pero no, que ya yo le pedí perdón a Dios. No pecaste contra Dios, porque Dios ya no ve tu pecado, pero sí cometemos fallas y errores contra personas. Y entonces, hacia esas personas, primero reconocer, segundo responsabilizarnos, tercero enmendarlos y cuarto, de ser posibles, indemnizarlos. Wow. ¿En qué se basa usted, pastor, bíblicamente? ¿Me puede decir un teólogo para decir eso? Sencillito. Usted lee Lucas capítulo 19, los primeros 10 versículos, y está la historia de Zaqueo. Zaqueo con Z. Zaqueo. Entonces, ¿qué pasó con Zaqueo? Bueno, allí dice muchísimas cosas, pero cuando Jesús, la palabra encarnada, llena de gracia y de verdad, entró a la casa de Zaqueo y Zaqueo pudo ver la gracia de Dios en su casa.
Zaqueo levantó su mano y dijo lo siguiente: la mitad de mis bienes daré a los pobres. Y si a alguien o alguno he defraudado, es decir, he cometido fraude contra ellos, es decir, tuve un ilícito, una propiedad, me apropié de algo, de alguien, se lo devuelvo cuadruplicado. ¿Ves? El hombre, la palabra de gracia y de verdad en su casa lo hizo reaccionar y entender sus errores, sus fallas, cómo corregirla, cómo enmendarla y cómo indemnizarla. Eso significa, amigo, que ese hombre en ese momento se hizo perfecto en sus generaciones. Se hizo perfecto en sus generaciones. Wow. El tiempo no me va a dar. Pero los minutos que quedan, no que me quedan, que quedan, a mí me quedan años, siglos. Amén. No entender. Escúchame. Fíjate lo que voy a decir ahora rápidamente. Las enseñanzas de hoy para que lleguemos a un contexto final. Número 1, las enseñanzas que hemos estado recibiendo desde el punto de vista genérico. Leer Isaías 61 completo. Yo solamente leí el 61.1 y el 61.1 y el 61.22 en su última parte. Y dije que había que personalizar. Uno de los problemas que nosotros tenemos es que no personalizamos, sino generalizamos. Esto lo dijo Dios, en el nombre de Dios. Dios no es un nombre. La gente siempre dice, bueno, vamos a hacer esto en el nombre de Dios. Dios no es un nombre. Dios tiene un nombre. Yo soy el que soy. Es un nombre de pila. Yo soy el que soy. ¿Ok? Entonces fíjate. Levantarte y resplandecer personalizándolo en el sentido de que ha venido tu luz, no la luz del pastor, la luz tuya. Y la gloria de Dios ha nacido sobre ti, no la gloria de alguien que sopló, no la gloria ni la unción de otro, no, la tuya. El domingo que viene vamos a continuar. 2, hacernos las preguntas, 5 preguntas, bien interesantes, simplemente para hacernos una autoevaluación. Si usted no la necesita hacerla porque usted ya lo sabe, entender que la santidad no depende ni de rezos, ni de ayunos, ni de vigilia, de mientras más ore, más santo soy, no depende de eso. Es un trabajo exclusivo, entre paréntesis, por gracia del Espíritu Santo. Luego nos fuimos a desglosar unos puntos bien interesantes que yo lo llamo principios, que es que fuimos creados para señorear, pero lastimosamente ese señorío se pervertió por el continuo pensamiento del mal en el corazón del hombre. Segundo, nuestra naturaleza divina es ser productivos, producir nosotros y hacer que aquello donde ponemos nuestras manos, nuestro trabajo, nuestro empeño, también produzca. Declarar esa palabra de producción, como la dijo Dios en Génesis capítulo 1, 11, 20 y 24, entre otros, por supuesto. Y número 3, aprendimos hoy, es ser perfecto en nuestras generaciones. ¿Qué es ser perfecto en nuestras generaciones? Ya lo expliqué. Entonces, sobre la base de estos 3 puntos bien interesantes que vimos hoy, aparte de los 2 o 3 genéricos, quiero que meditemos en ello a lo largo y ancho de esta semana,
a lo largo y ancho de este mes que se está iniciando hoy, esta semana que también se está iniciando hoy, y el próximo domingo vamos a continuar dándole impulso a esta palabra que Dios nos permitió que empezásemos a desarrollar el día de hoy. Sobre esta base declaro una semana fructífera, una semana llena de bendiciones, de gracia y del favor de Dios sobre la vida de todos y cada uno de ustedes, y que especialmente sea una semana muy productiva. Y allá donde se estancó esa productividad, comencemos desde hoy a hablarle. Terminé el mensaje hoy y de una nos ponemos a hablarle y a decirle a nuestra tierra que sea productiva, que produzca, porque así lo quiere Dios, porque nuestra naturaleza es señorear, es producir y ser perfectos. Los declaro muy bendecidos. Nos vemos el próximo domingo. Gracias por apoyarme, gracias por su apoyo a nuestro ministerio. Que la gracia, el favor de Dios esté en su vida y su cobertura divina con todo lo que ella implica, los arrope a su familia y usted pueda ver, sentir que Dios nuestro Padre está en sus vidas y permanece para siempre. Bendecidos todos. Un gran abrazo, Gustavo, allá en República Dominicana. Se les aprecia. Un gran abrazo para los que están en España, en Italia, en Santo Domingo, en Colombia. Por ahí vi a alguien de Colombia. Un gran abrazo para todos. Y también para los que están aquí en Venezuela. Rosario, allá en el Junquito con ese frío. Janet, Pavel. No, una cantidad de personas. Dora Gammarielo en Punto Fijo. Un gran abrazo. Bendiciones para todos. Se les quiere. Gracias. Starwin allá en Francia. Un abrazo. Se les quiere. Bendecidos todos.